de XTV para comentar esta escena. Joaquín, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Joaquín, ¿cómo habéis visto desde XTV la sesión de Europa? Hoy además en un día marcado sobre todo por la pauta macro estadounidense con ese dato de inflación. Sí, quizá era lo que todos estábamos esperando, ese dato de IPC en Estados Unidos, quizá la referencia más importante de la semana. El dato es verdad que ha sido mayor a lo esperado, 6,4%, pero aún así ha sido menor que el dato anterior, ¿no? Por lo que el IPC norteamericano acumula 7 meses consecutiva cayendo. Se puede decir que las subidas de tipos están haciendo su efecto en la inflación, pero bueno, a lo mejor no al ritmo que se esperaba. Es normal lo que hemos visto en Estados Unidos, ligera recogida de beneficios tras el dato, pero lo que quizá más nos ha sorprendido es que no ha contagiado tanto a los índices europeos y principalmente al IBEX 35, ¿no? Que se encuentra ya muy cerquita a los máximos anuales, bordeando los 9.300 puntos. Y en el caso de Estados Unidos, ¿cómo habéis visto esa reacción con tantas dudas, ¿no? Estamos viendo una sesión bastante volátil después de conocer ese dato de inflación, 6,4%, recordemos la inflación general en términos interanuales, 0,5% en términos intermensuales. En el caso de los términos de la inflación interanual, veíamos cómo sí ha descendido, pero lo ha hecho menos de lo esperado. Y en el caso de la inflación en términos mensuales, ahí sí estamos viendo también cierta señal de alerta, ¿no? Quizás ese descenso paulatino en el que tanto estábamos confiando, no esté siendo tan paulatino como podríamos esperar en un principio. ¿Qué está descontando Wall Street? Bueno, yo creo que de momento no está descontando tanto, ¿no? Lo que han visto es que obviamente el dato no ha cumplido las expectativas, o luego también había otra estadística, ¿no? Que llevaba prácticamente 8 o 9 meses siendo el dato de inflación inferior a lo que se esperaba. Esta vez no ha sido así, corta esa racha, pero todavía están debatiendo si esto hará que cambie el discurso de la Reserva Federal o si harán falta más datos de este estilo, ¿no? Una mayor estabilización en esta zona de la inflación. Yo creo que el mercado sigue descontando que va a haber otras 2 subidas de 25 puntos básicos, que quizá los tipos lleguen al mes de junio en ese 5-25% y a partir de ahí que se acabe este ciclo de subidas. Por lo que quizás ahora, además del dato de inflación, vamos a empezar a tener una mayor importancia, una mayor presencia al dato de empleo, ¿no? Porque eso es lo que puede seguir generando que las presiones de inflación sigan manteniéndose y, por lo tanto, que la inflación se modere en este entorno del 5,5-6,5%. Así que, bueno, el mercado no tiene otra cosa que seguir esperando a ver cómo se van produciendo estos datos y también cuáles son las expectativas de crecimiento y también de beneficios empresariales, que es ahí donde se puede producir pues un mayor ajuste de las valoraciones. Así que, bueno, veremos las siguientes comparecencias de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal, pero bueno, ya vemos también la división que hay entre los miembros, ¿no? Los miembros más agresivos seguirán diciendo que se necesitan más subidas de tipos, que la inflación sigue siendo una amenaza y que va a necesitar que estos tipos se mantengan a estos niveles durante un largo periodo de tiempo, pero bueno, de momento vemos que los inversores se han quedado a la espera. Así es, por el momento parece que se quedan más bien a la espera también tenemos que tener en cuenta que todavía estamos a la espera, valga la redundancia, de el dato PCE, que es el indicador favorito de inflación de la Reserva Federal. Veremos si nos da alguna pista más o algunos detalles que puedan hacernos pensar si va a mantenerse en el mismo rumbo la Reserva Federal, si Powell puede cambiar o no algo en su discurso, suavizarlo, volverlo algo más agresivo. Y por otro lado, ahora que estamos ya acercándonos a la recta final de la temporada de resultados empresariales, más en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en España, todavía tenemos algunos resultados importantes. Sin ir más lejos, pues tenemos Naturgy, tenemos Telefónica, ¿no? Algunas de las grandes todavía tienen que presentar resultados. Pero ¿cuál es la sensación que estáis teniendo a estas alturas de esta temporada de resultados sobre los mensajes que están trasladando las compañías? Bueno, sin ir más lejos, en Estados Unidos, como comenzabas al principio, hemos visto como ya más de 2/3, ¿no?, de las empresas que componen el S&P 500 han publicado resultados. Es verdad que el 70% ha batido expectativas, pero tan solo un 50-52% ha logrado batir expectativas de beneficios. Puede que cierre la temporada con una caída del 4,9% los beneficios respecto al mismo periodo del año anterior. Sería la primera caída trimestral desde 2020, desde que empezó la pandemia. Y
con lo que nos quedamos es con el cambio que está habiendo de las perspectivas, ¿no? Cada vez peores. De hecho, se prevé que durante este primer trimestre de año vuelva a haber otra caída de un 5,1% en los beneficios y de cara al segundo trimestre un 2,9%. Por lo que, bueno, no nos extrañaría que se produjera en algún momento algún tipo de ajuste en las valoraciones a medida que se van conociendo estos datos. Y luego, como bien decías, en España todavía quedan pesos pesados como Telefónica, como Repsol esta misma semana, y luego también todas las compañías relacionadas con el turismo, que han sido las que han llevado en gran parte, ¿no?, el optimismo al selectivo español y han liderado las subidas, ¿no?, en el IBEX 35 durante los primeros compases del año. Nos quedamos con esas claves. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos.